tema hermoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Antes de entrar al tema, quisiera tener una palabra de oración para pedirle a Dios que, aunque necesitamos la lluvia, la detenga mientras estudiamos, porque parece ser que en Patilla hay mucha lluvia y ustedes saben que cuando viene la lluvia se afecta el internet para aquellos que tenemos internet inalámbrico y también existe la amenaza de que se pueda ir el servicio eléctrico, así que vamos a orar. Querido Padre, Puerto Rico está necesitado de mucha lluvia, pues hemos estado en un periodo de sequía, pero necesitamos que en esta noche tú puedas frenarla un momento en lo que estudiamos tu palabra y que puedas disipar cualquier potencial intervención del maligno para entorpecer este estudio que es tan necesario para cada uno de nosotros. Así que bendícenos con tu presencia y dirígenos en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, vamos inmediatamente a entrar en nuestro tema de esta noche. Cristología en la iglesia Cristología, el tema número 3, el tema de la encarnación. Vamos por aquí y ahora estamos listos. Bien, mis amados, nosotros en esta noche vamos a entrar en este tema, que es un tema muy teológico, y quisiéramos, a manera de introducción, entrar con una reseña de un libro que fue publicado en el año 1977 bajo el título de El mito del Dios encarnado. Es un libro escrito en inglés, The Myth of God Incarnate. Este libro, editado por John Hick, contiene la participación de 7 autores, varios de ellos ministros anglicanos que son ordenados, ¿verdad?, al ministerio anglicano. En este libro, los 7 autores y el editor anuncian los propósitos de este libro. Número 1, preservar una fe monoteísta. Número 2, salvaguardar la humanidad auténtica de Jesús. Muy interesante esa expresión o ese propósito de este libro. Y número 3, hacer el evangelio atractivo al hombre moderno. Al hombre que es muy científico porque es moderno. Y en el prefacio de este libro, El mito del Dios encarnado, ellos afirman muy claramente que a través de la historia el cristianismo ha tenido que hacer ajustes, algunos ajustes mayores, como ellos lo definen, en la comprensión de la verdad. Y según ellos, en el siglo XIX, la iglesia tuvo que hacer 2 ajustes. El primero es conocer que el hombre es parte de la naturaleza, parte del desarrollo, escuchen bien la palabra, evolutivo y no una creación especial. Estamos hablando de teólogos anglicanos ordenados al ministerio anglicano. Así que la iglesia tuvo que hacer este ajuste según ellos. Y el segundo ajuste que tuvo que hacer la historia es aceptar el hecho de que la Biblia, aunque contiene mucho material de utilidad y de inspiración, no contiene revelación sobrenatural. No contiene revelación sobrenatural. Miren los 2 aspectos muy interesantes que ellos presentan en ese libro. El hombre no es una creación especial, el hombre es parte de un desarrollo evolutivo. Y en la teología moderna de hoy día, buscando ese sincretismo entre la ciencia y la religión, pues se han desarrollado diferentes conceptos acerca de una evolución teísta, una evolución deísta y otras concepciones más. Pero las 2 concepciones más fuertes es el evoluismo, la evolución teísta y la evolución deísta, ¿verdad? Y hoy día, cuando uno mira la teología actual, pues se va a encontrar con estos fenómenos, con estas posiciones. Luego, ellos insisten en que en el siglo XX la iglesia tiene que hacer frente a otro ajuste mayor. Reconocer que el concepto de encarnación es un concepto mitológico
y no una realidad histórica. Miren qué interesante lo que ellos plantean en este libro. El mito del Dios encarnado. Es decir, que la encarnación, a la luz de lo que ellos entienden, es un concepto mitológico y no es una realidad histórica. Ellos afirman que el corazón de la cristología neotestamentaria del Nuevo Testamento se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 22, que dice: Jesús Nazareno, varón, hombre, ¿verdad?, aprobado por Dios entre vosotros. Y como estudiamos el domingo, como los ebionitas de antaño, estos teólogos anglicanos tienen el interés de afirmar la humanidad del Hijo de Dios, negando así su divinidad. ¡Wow! Y esto es lo que usted puede encontrar en otras confesiones religiosas, la manera de cómo entender la persona de Jesús. Así que nosotros notamos que en el tema de ayer, ¿verdad? Jesús, Dios hombre, notamos que la escritura es uniforme en que Jesús era Dios, es Dios, era hombre, es hombre. Y que el verbo fue hecho carne. A este hecho, Dios asumiendo humanidad, teológicamente lo conocemos como encarnación. La palabra encarnación no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí lo encontramos en la Biblia. Y precisamente Juan, el evangelista, en su evangelio, en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, el logos, la palabra, la acción, se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne. Así que encarnación se define como el hecho de que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y sobre este asunto, pues estaremos abundando a través de la evidencia bíblica y de citas muy directas de Elena G. White. Mateo 1 y Lucas 1 nos narran el nacimiento de Jesús. Noten lo que dice Mateo capítulo 1, versos 18 al 21. El nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Así que cuando José supo que su prometida estaba embarazada, como él era justo, según el verso 19, y no quería difamarla, porque el hecho de que José expresara que su prometida había quedado embarazada siendo virgen, esto implicaba que María podía ser sentenciada a morir apedreada. Así que José, muy justo, muy cuidadoso, no quiso difamarla y se propuso dejarla secretamente. Y mientras él pensaba cómo planificaba esto, el verso 20 dice que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y obviamente el ángel le dio una explicación a José, mucho más amplia de lo que registra Mateo 1. Y luego le dijo a José: mira, José, ella va a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la contraparte, ¿verdad? En Lucas, capítulo 1, versos 30 al 35, dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y en el verso 35 el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros podemos observar que Mateo 1 y Lucas 1 son de una naturaleza en términos de literatura histórica. Nosotros sabemos que en la Biblia encontramos historia
encontramos prosa o poesía, encontramos profecía, encontramos el género de la parábola y otros géneros más, ¿verdad? Pero aquí Mateo 1 y Lucas 1 es un género literario que pertenece a la historia. Hay personajes, hay una narración progresiva, hay detalles genealógicos, detalles biológicos, y aunque la narración detalla un evento sobrenatural, una actividad natural, porque siendo María virgen, iba a engendrar del Espíritu Santo, a la luz de los conceptos biológicos que nosotros comprendemos hoy día. Sabemos que la biología nos enseña que para que una criatura pueda desarrollarse en el vientre de una mujer, en el útero de una mujer, tiene que haber la unión de un espermatozoide y de un óvulo. Son los dos materiales genéticos. El espermatozoide lo provee el hombre y el óvulo lo provee la mujer, y cuando hay una fecundación, entonces hay una gestación, comienza una gestación, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Jesús, podemos ver que el ángel describe ese acto en el cual María gesta en su vientre. Es una narración milagrosa o sobrenatural. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, otra palabra para el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Otro nombre del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, escuche bien, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Miren, hay algo bien claro en estos dos pasajes bíblicos, tanto en Mateo 1 como en Lucas 1. Allí no están todos los detalles de este evento milagroso. Así que, como no están todos los detalles, yo no puedo entrar a practicar hipótesis, teorías, y crear ideas o conceptos que no están allí en la Escritura. Mire, cómo el Espíritu Santo, y voy a utilizar la palabra con mucho respeto, cómo el Espíritu Santo preñó a María para que nosotros podamos internalizar, ¿verdad?, el evento. Es un acto milagroso. ¿Cuántos genes, si pudiéramos hablar en estos términos, puso el Espíritu Santo en María, en ese material genético? Si es que puso un material genético, pues mire, esa información la Biblia no la provee. Así que si la Biblia no la provee, nosotros no podemos hacer conjeturas, no podemos hacer hipótesis, no podemos hacer teorías, no podemos hacer especulaciones. No, la Biblia se circunscribe en su narrativa de la concepción de Jesús en el vientre, en el útero de María, en las siguientes palabras de Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo, otro nombre para el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, y en tu vientre nace, se concibe un santo ser que será llamado Hijo de Dios, y que en otro lugar será llamado Jesús, y que en otro lugar será llamado Emmanuel. Así que vean los diferentes nombres que obtiene esta criatura que se comienza a gestar en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Así que por favor no te rompas la cabeza mirando cuántos cromosomas eran del Espíritu Santo y cuántos cromosomas eran de María. La Biblia guarda silencio en esos detalles. Y si la Biblia guarda silencio en esos detalles, pues tú y yo, como buenos estudiantes de la Biblia y como respetuosos de lo que Dios ha revelado y conforme a lo que dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Como eso no ha sido revelado, usted no espere de mi parte que yo comience a especular y decirle, bueno, en los cromosomas de Jesús podemos encontrar cromosomas del Espíritu Santo y cromosomas de María. Miren,
cuando nosotros estudiamos algo de genética, porque la ciencia de la genética, eso es para mentes muy brillantes. Lo poco que yo sé de genética es que si un cromosoma se ve afectado, ya esa criatura que van a nacer viene con síndrome Down. Y usted ve que hasta tiene unos aspectos físicos que definen a lo que es un niño o una niña que sufre de síndrome Down. Nada más por un gen que se altera. ¿Y cómo Jesús nació saludable sin que José pusiese su material genético en María, en el útero de María, ¿verdad? Pues que allí no hay material de José. Allí lo que hay es una obra poderosa del Espíritu Santo. Y simplemente nos vamos a circunscribir a esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual generará o producirá el santo ser que va a nacer. Y ese santo ser será llamado Hijo de Dios. Así que, mis amados, habiendo explicado esto, continuamos. Lucas 2 dice, entonces también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. ¿Y por qué José subió a Belén? Porque había una orden de que se iba a realizar un censo. Y José tenía que irse a inscribirse con María, su esposa. De paso, nosotros aquí en Puerto Rico y en toda la nación americana estamos participando ahora mismo de un censo. Ya yo, por ejemplo, cumplí con mi deber como ciudadano y ustedes también deben cumplir con ese mismo deber. Así que, mis amados, el relato de Lucas 2 es un relato histórico. Menciona Galilea. Galilea la podemos ubicar en un mapa. Es parte de una geografía. La ciudad de Nazaret es parte de una geografía. Judea es parte de una geografía. La ciudad de David, que se llama Belén, es parte de una geografía. Así que Lucas 2 tiene características de que esta literatura es histórica. Es histórica. Y dentro de esa historia, José con su esposa María llegan a Belén y María estaba encinta. El término encinta es un término para decir o para hablar de una mujer que está preñada, que está en un proceso de embarazo, que está en un proceso de gestación. Verso 6 dice, aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, noten ustedes las palabras, encinta, alumbramiento, se cumplieron los días. Todo esto es parte de lo que es la historia de cualquier dama, de cualquier mujer que está en un proceso de embarazo. Y dice que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, es el primer parto de María. Dice que lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Belén, una ciudad muy pequeña, posiblemente con 500 familias en ese primer siglo en el cual Jesús nació, Belén se describe o se identifica por una topografía donde las casas se construyen cerca de cuevas porque hay una topografía montañosa donde hay muchas cuevas. Y cuando usted estudia esta topografía de Belén, usted va a darse cuenta que muchas casas se construyen cerca de las cuevas o se construyen dentro de las cuevas. Y como no había lugar en el mesón, pues el dueño del mesón tenía una cueva, un pesebre, y allí fue el lugar donde nació Jesús. Nació distanciado de la humanidad. La humanidad no se preparó para recibir al Salvador. Nació entre los animales que vivían allí en aquel pesebre, en un lugar húmedo, en un lugar posiblemente insalubre, lleno de excreta de animales, lleno de los olores de animales. Allí, el mundo animal recibió a su creador. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, no nos preparamos para aquella primera venida. Y tenemos una segunda oportunidad como género humano. Es prepararnos para su segunda venida. Y yo espero y oro que tú y yo podamos prepararnos para esa
segunda venida. Así que la encarnación es clara. Hay una participación divina, hay una participación humana, hay un evento milagroso, sobrenatural, y nace Jesús. La palabra unigénito que se utiliza para describir a Jesús en el Nuevo Testamento aparece 9 veces. 9 veces, 5 de esas 9 veces hacen referencia a Jesús. Juan 1:14, lo voy a leer por aquí. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 18 también dice de Juan 1, a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre, o el Dios unigénito que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En Juan 3:16 lo volvemos a encontrar, Juan 3:18 y primera de Juan 4:9. Ustedes pueden anotar esas referencias y luego buscarlas en su casa. Y las otras 4 referencias que encontramos de la palabra unigénito, la encontramos en Lucas 7:12, cuando se habla del hijo de la viuda de Naín, que se dice que era un hijo único. Y la palabra unigénito, eso es lo que significa. Viene del griego monogenes. Y tanto en Juan 1:14 como en Juan 1:18, Juan 3:16, Juan 3:18, primera de Juan 4:9, Lucas 7:12, Lucas 8:42, Lucas 9:38, Hebreos 11:17, la palabra en griego que encontramos allí, que se traduce como unigénito, es monogenes. Es interesante, mis amados, que cuando nosotros estudiamos esta palabra, parece que los líderes de la iglesia en el siglo IV, cuando tuvieron que confrontar a Arrio, y sobre Arrio estudiamos algo el domingo en nuestro primer tema, cuando hablamos de las controversias cristológicas, y vimos que Arrio, un gran líder de la iglesia, ¿verdad? Un presbítero de la iglesia allá en el siglo IV, presentó lo que se llegó a conocer como el arrianismo. Y en esa confrontación con Arrio, de alguna manera los líderes de la iglesia conectaron la palabra genes con genau, que significa engendrar o generar, y de ahí viene nuestra palabra unigénito, y en inglés only begotten. Pero lo cierto es que la palabra unigénito viene del griego ginomai y no viene de genau, que significa engendrar. Por eso ustedes ven que los testigos de Jehová tienen esta confusión, porque los testigos de Jehová promueven la teología de Arrio, el arrianismo. Y para ellos Jesús es la primera criatura creada, y tienen desde el punto de vista del griego, hacen un uso incorrecto del término o hacen una traducción incorrecta del término, no hacen una exégesis. La palabra exégesis se refiere a un estudio gramatical del griego, ¿verdad? En términos de buscar la palabra en todo el Nuevo Testamento y ver su sentido y compararlos con los manuscritos antiguos. Así que ginomai significa único en su clase o género, no hay otro como él. Ginomai significa hijo único y genau significa engendrar o generar. En el caso de Isaac se dice, de acuerdo a lo que vimos aquí en Hebreos 11:17, ¿verdad? Que se menciona el caso de Isaac. Pues Isaac fue el hijo único de Abraham. No fue el hijo único de Abraham. Pero se dice que Isaac, en Hebreos 11:17, se dice que Isaac fue el único hijo de Abraham. Lo cierto es que Abraham tuvo otros hijos. Con Agar tuvo a Ismael, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, el problema familiar que hubo con esta decisión de Abraham y de Sara, cuando Sara le propuso que Abraham tuviera un hijo con Agar para que así tuviera descendencia, porque ella era estéril. Y en el caso de Isaac se dice que es hijo único en su clase, por la sencilla razón de que Sara era estéril, y cuando Isaac es concebido,
es producto de la promesa de Dios hacia Abraham y Sara. Así que Dios obra un milagro en Sara y Sara llega a ser una mujer con la posibilidad de parir por obra y gracia de Dios. Por eso se dice que Isaac es un hijo único, ¿verdad? Único en su clase. Y eso es lo que significa ginomai. Así que cuando hablamos de este término unigénito, que lo encontramos nueve veces en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un ser que es único en su clase, ¿verdad? Hablo un poquito más acerca de este concepto unigénito. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesús es único en su clase por la sencilla razón de que Él es una criatura que combina lo divino y lo humano. Y esto hace de Jesús una criatura única, único en su clase, Así que, mis amados, cuando nosotros miramos 2 de Corintios 8:9, vemos que la Biblia nos presenta que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y en su pobreza, nosotros fuimos enriquecidos. Y surge la pregunta, ¿en qué consistió la pobreza de Jesús? ¿En qué sentido la encarnación significó que Jesús o que Cristo se hizo pobre para poder enriquecernos a nosotros? Y esta es la pregunta que vamos a desarrollar de aquí en adelante. La respuesta a esta pregunta es lo que vamos a continuar desarrollando en nuestra temática en esta noche. Como parte de este desarrollo, nosotros tenemos que mirar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es una síntesis de lo que en teología y específicamente en cristología podemos definir como los estados de humillación de la segunda persona de la deidad y los estados de exaltación de la segunda persona de la deidad. Noten ustedes que Jesús, siendo rico, comenzó a descender y se hizo pobre. Filipenses 2:5. Hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Allí la palabra forma es del griego morfé. Y de eso hablaremos un poquito más adelante. Él no consideró el ser igual a Dios. La palabrita igual allí es isos. De ahí términos de isométrico, ¿verdad? Que tiene tres partes iguales cuando se refiere a isósceles, ¿verdad? Cuando se refiere al triángulo que es, sus tres lados son iguales. Así que él no consideró el ser igual a Dios. Es de forma de Dios. La palabra forma en el griego se refiere a un asunto interno, no como nosotros lo percibimos, que vemos un objeto y dice, mira, esto tiene forma de teléfono y se refiere a algo externo. En el griego se refiere a algo interno. Así que Jesús se despoja a sí mismo, y esta palabra despojo es del griego ekenosen, y la vamos a definir, vamos a explicarla. Tomó forma de siervo. Así que vemos que la segunda persona de la deidad, estando en el nivel de la primera persona de la deidad y de la tercera persona de la deidad, porque tiene forma de Dios, internamente es Dios, es igual a Dios. Y ayer vimos toda la evidencia que destaca que Jesús es Dios. Pues la segunda persona de la deidad en este nivel decide descender, decide bajar y tomó forma de siervo. Forma de siervo. Si usted estudia Hebreos capítulo 1, se va a dar cuenta que a los ángeles se le llaman los siervos de Dios, se les llaman llamas de fuego, siervos de Dios. Así que dentro de esos estados de humillación de la segunda persona de la deidad, está en este nivel y desciende al siguiente nivel. El siguiente nivel es los ángeles. Ustedes recordarán
que el hombre fue hecho menor que los ángeles. Así que los ángeles, entre Dios y los hombres, las criaturas que están en el medio son los ángeles. Así que Jesús, o la segunda persona de la deidad, para decirlo de forma más correcta, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es el nombre que asume la segunda persona de la deidad cuando se encarna. Cuando se encarna. Mire, el nombre Emanuel, el nombre Hijo de Dios, el nombre Cristo, el nombre Jesús, es el nombre que asume la segunda persona de la deidad cuando se encarna. Así que está en este nivel con la deidad, con la primera persona y la tercera persona, y baja a este nivel. Se hace forma de siervo. Internamente se hace siervo, se hace ángel. De ahí el término que en el Antiguo Testamento encontramos que a la segunda persona de la deidad se le llama el ángel de Jehová, o también se le llama Miguel el gran príncipe o Miguel el arcángel. El nombre Miguel en hebreo significa Micael. Es un nombre compuesto, Micael. ¿Quién como Dios? Eso es lo que significa. Mica, ¿quién como? Y él, Dios. ¿Quién como Dios? O igual a Dios. O igual a Dios. Así que si tú lees el nombre de Miguel, de Micael, literalmente en el español, pues pudiéramos decir, ¿quién como Dios? Jefe de ángeles, porque arcángel significa jefe de ángeles. ¿Quién como Dios? Jefe de ángeles. Miguel, jefe de ángeles. Así que el segundo nivel que desciende, o el primer nivel que desciende, la segunda persona de la deidad, cuando se despoja, es que toma la posición de ángeles. Ahí es donde Lucifer, que también es un arcángel, no comprende la verdadera naturaleza de Micael, de Miguel, el gran príncipe, el arcángel. Y ahí es donde surge la controversia en el cielo. Miren, una explicación mucho más profunda del tiempo que yo tengo para este seminario, usted la puede obtener cuando va al libro Patriarcas y Profetas y estudia el origen del mal, el capítulo El origen del mal. No, déjeme ver rápidamente si es el primer capítulo o el segundo capítulo. Aquí rápidamente lo voy a ver. Historia de Patriarcas y Profetas. Un segundo, lo estoy buscando por aquí para decirles exactamente. Aquí está, Historia de los Patriarcas y Profetas. Vamos aquí. Es el primer capítulo, El origen del mal. El origen del mal. Si usted baja la aplicación de Elena G. de White, tanto para iPhone como para Android, usted puede obtener todos los libros escritos en español o traducidos en español y puede leer El origen del mal. Allí Elena de White de forma asombrosa nos explica cómo fue que surgió esta controversia entre Lucifer, un arcángel, contra Cristo Jesús o contra Miguel. Así que luego de tomar forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2, que Jesús se hizo semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego Pablo exclama en la revelación que recibe, y muerte de cruz. Miren, mis amados, la humillación más grande que vivió nuestro Salvador, Cristo Jesús, fue morir. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es clara al enseñar que Dios no es el creador de la muerte. Y como Dios no es el creador de la muerte, cuando Jesús participa de la muerte, la Biblia en 1 Corintios 15 define que la muerte es un enemigo de Dios. Y que Jesús, el último enemigo que va a pisotear, será la muerte. Y la Biblia y Apocalipsis define que la muerte va a ser arrojada en el lago de fuego y azufre. Y por amor a nosotros, en el deseo de salvarnos a nosotros, el Hijo de Dios participó de lo que Él odia, de lo que no es su naturaleza. La naturaleza divina no es la de
destruir y matar. Isaías describe que es una obra misteriosa la de Dios en sus juicios, cuando tiene que destruir. Es una obra misteriosa, es una obra extraña. Así lo define Isaías, una obra extraña. Y Jesús participó de la muerte, participó de lo que Él no creó, participó de lo que es consecuencia del pecado para traer salvación a cada uno de nosotros. Y este hecho, mis amados, a mí me conmueve y me hace pensar en lo que Jesús tuvo que vivir para salvar a un maldito pecador como yo. Mis amados, esto me lleva me lleva a pensar que tú y yo tenemos que vivir agradecidos y en total humildad por la amplia misericordia divina para con nosotros. Así que Filipenses 2, del 5 al 8, encontramos los estados de humillación de la segunda persona de la deidad. Luego en el verso 9 encontramos los estados de exaltación de la segunda persona de la deidad. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor, el Curios, el que domina, el dueño de la creación. Y dentro de su creación, Él es el Señor. Él es el que establece el orden, el gobierno. Eso es lo que significa la palabra Curios. Así que habiendo explicado esto someramente, porque aquí hay mucha profundidad en estos pasajes y el tiempo apremia y debo continuar, vamos a seguir explicando este asunto que nos presenta el verso 7. Se despojó a sí mismo. Porque esa es la pregunta. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Qué abandonó Jesús? ¿A qué renunció Jesús? Y eso es lo que queremos explicar. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos las divinas personas, encontramos que las divinas personas tienen atributos divinos que definimos como incomunicables o naturales. Y esos atributos divinos son la eternidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. La pregunta es, ¿se vació Jesús de estos atributos divinos incomunicables o naturales cuando se hizo hombre? ¿Dejó de ser eterno? ¿Dejó de ser omnisciente? ¿Dejó de ser omnipotente? ¿Dejó de ser omnipresente? ¿Abandonó aunque sea uno de estos atributos? Y la pregunta es, si es que abandonó a alguno de estos atributos, ¿puede continuar siendo Dios? Entonces, estamos entrando ya en nuestro seminario en aguas más profundas y vamos a permitir que la Biblia nos hable y que nos explique, porque la palabra de Dios es clara. ¿Perdió algunos atributos divinos Jesús cuando se despojó, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre? ¿Perdió algunos de los atributos divinos que llamamos los comunicables o los espirituales, como lo es el amor, la justicia, la santidad y muchos otros más que presenta la Biblia? Continuemos nuestro estudio. Algunos postulan que Jesús tuvo una reducción de su divinidad cuando Jesús se encarna. Algunos postulan eso. Postulan entonces que la encarnación significó un desprendimiento de los atributos naturales, pero que Jesús retuvo los atributos espirituales. Y si nosotros vamos a la historia y miramos las controversias cristológicas, podemos ver en las controversias cristológicas incomprensiones de la persona de Jesús y incomprensiones en términos de lo que es esa palabra despojo, ekenosen. En otras palabras, algunos han postulado que en Jesús se encontraba el amor, la justicia, la misericordia y la santidad divina, pero que en Jesús no estaba la omnipotencia, la omnipresencia, ni la omnisciencia. Y para ello la encarnación significó una reducción. Al hacerse hombre, Jesús se hizo algo menor que Dios y parte de su divinidad fue abandonada, reemplazada por cualidades humanas. ¿Será estos criterios que les estoy presentando correctos a la luz de la Escritura? Vamos a continuar nuestro estudio.
¿podría Jesús estar privado de algunos de los atributos de la divinidad y todavía ser totalmente Dios? Nosotros no podemos pasar por el hecho de que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. De acuerdo a Mateo 1:21. Pero aún más, las palabras se despojó a sí mismo o se vació a sí mismo. Necesitamos comprenderlas a la luz de lo que Colosenses 2:9 enseña. Y vimos ayer ese pasaje de Colosenses 2:9. Pablo escribió, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la palabra plenitud es pleroma. Así que Mateo 1:21 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios, punto y se acabó. Y luego Pablo dice que en Cristo habita corporalmente en ese cuerpo que los discípulos vieron. En ese cuerpo que parió María, allí estaba la plenitud de la deidad, el pleroma de la deidad. Y continuemos. Jesús no era un Dios en forma parcial. No es eso lo que encontramos en la Biblia. Claramente, Colosenses 2:9 nos dice que en Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Y la palabra pleroma significa algo completo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esta palabra kenosis, el vaciado, el despojo, el empobrecimiento que significó la encarnación? ¿Cómo podemos comprender eso? Mire, la frase que explica en qué consistió la kenosis, el anonadamiento, como también utilizan expresiones bíblicas, podría muy bien traducirse en el verso 7 de la siguiente manera. Se despojó a sí mismo al tomar la forma de siervo. Y el tomar la forma de siervo, el hacerse hombre, constituyó ese despojamiento. Y ahora les voy a presentar aquí unos términos que nosotros no podemos pasar por alto en nuestro estudio cristológico. Subordinación funcional temporal. ¿Y con qué se come eso, Blasini? Nelson, ¿con qué se come eso? Pues mira, te lo voy a explicar sencillamente. Subordinación significa que recibe instrucciones, que tiene que seguir un plan, que tiene que seguir una metodología establecida, que sigue órdenes, que por encima de él hay un jefe. Eso es lo que significa una persona subordinada. Y cuando Jesús se hizo hombre, se subordinó al Padre y se subordinó al Espíritu Santo. Pero esa subordinación es para poder cumplir con su función como el Mesías, como la ofrenda perfecta, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para poder cumplir con esa función del Cordero, de la ofrenda pascual, que iba a saldar la deuda de pecado, ustedes saben que la Biblia enseña en Romanos, en Hebreos, perdón, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en Romanos enseña que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando nosotros nos encontramos con estas dos declaraciones bíblicas de Hebreos y Romanos, nos damos cuenta que el pecado trajo una deuda y que esa deuda únicamente se puede pagar con la muerte. Únicamente se puede pagar con la muerte eterna. Con la muerte eterna. Vuelvo a repetirte, el pecado trajo una deuda, trajo una paga, que es la muerte.
Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Por eso es que tan pronto Adán y Eva pecaron, ellos no murieron, pero unas víctimas inocentes murieron. Por lo menos podemos decir que 2 corderitos murieron, porque para vestir a Adán y para vestir a Eva con pieles de animal, posiblemente murió más de un cordero. Es decir, la sentencia divina fue clara. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Pero como Adán y Eva no comieron de forma, en una expresión autónoma de su voluntad, sino que comieron como producto del engaño satánico, una decisión forjada por el engaño satánico, Dios activa la misericordia. Y entonces muere el inocente. Y murieron allí 2 corderitos. Y de esa manera se salda la deuda de Adán y de Eva. Y de igual manera se salda nuestra deuda. Alabado sea su nombre. Obviamente, la deuda de Adán y Eva se salda en potencia, al igual que la deuda de todos los que murieron antes de Cristo Jesús. En potencia se saldó la deuda de ellos. Nosotros, nuestra deuda ya está saldada. Pero para nosotros beneficiarnos de ese saldo, de ese crédito, necesitamos cumplir lo que dice Juan 1:12, perdón. Y a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que en esa función de Jesús para venir a traer el reino de Dios a esta tierra, y por eso Juan el Bautista predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús hablaba: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la solución a la deuda del pecado se acercó. Y Jesús tenía una función. Vimos claramente en el primer tema y en los textos de ayer, vimos claramente que Jesús no vino para convertirse en un padre, no vino para convertirse en un esposo, en un jefe de familia, en un empresario, en un científico, en un filósofo, en un político. No, Jesús vino para salvar lo que estaba perdido. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vino con una función definida. Y para él poder cumplir con esa función definida, tenía que subordinarse al poder del Padre en el aspecto de su humanidad. Tenía que subordinarse al poder del Padre y al poder del Espíritu Santo. Pero esta subordinación funcional es de carácter temporal. Porque Apocalipsis nos presenta que cuando Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Y cuando Él regrese en su segunda venida y vuelva nuevamente al cielo con los justos, con los salvados de todas las edades, entonces Apocalipsis describe que los salvados se van a quitar su corona y la van a arrojar a los pies de Jesús. Y entonces se va a pronunciar las siguientes palabras: Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos de los siglos. Y nuevamente Cristo volverá a su estado original con el Padre y con el Hijo, a ocupar su lugar con la deidad. Mis amados, la palabra morfé que encontramos en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. En el término del español se refiere a algo exterior, pero en el griego la palabra morfé se refiere a una condición interna. Así que internamente Jesús es Dios. Aun cuando se hace hombre, es Dios. Y Isos, que es el término igual, no estimó el ser igual a Dios. Jesús, quien era igual a Dios por naturaleza, no se aferró a esa prerrogativa de igualdad a Dios. No vino con la gloria y la autoridad divina, sino que la veló, la ocultó al asumir la forma de siervo. Es decir, se despojó de aquellos privilegios que gozaba en el trono celestial.
Y cuando viene a este mundo, ya en este mundo, no recibe constantemente la gloria de los ángeles, la adoración de los ángeles. Vino en forma humana, vino semejante a nosotros. Y por un tiempo ocultó su gloria, su autoridad, la veló para asumir la forma de siervo, la forma de hombre. ¿Qué grado de humillación el de Cristo Jesús? Muy diferente al de nosotros, que nosotros en nuestro ego queremos crecernos y queremos sobresalir, queremos llamar la atención, nos volvemos arrogantes, nos volvemos vanagloriosos. Pero Jesús nada de eso, todo lo contrario, todo lo contrario. En la oración sacerdotal que se registra en Juan 17, Jesús dijo lo siguiente: ahora pues, Padre, escucha bien la palabra, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Filipenses 2 y la Escritura nos dice que Jesús asumió unos estados de humillación y descendió. Y su descenso más bajo fue la muerte y muerte de cruz. Pero luego de su resurrección comienzan los estados de glorificación, donde Jesús nuevamente comienza a ubicarse con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, antes que la creación existiese. Porque Él es Dios, Él es Dios. Así que obviamente podemos decir que Cristo se había despojado de la gloria de la divinidad. Y en ese sentido es que debemos entender el término ekenocén. Cristo se despojó de esa gloria de la divinidad. Eso estaba oculto ante los ojos humanos, bajo el velo de la humanidad, bajo la ropa de la humanidad. Y lo que era visible ante los hombres era la forma de siervo. Si Jesús hubiese venido con su gloria, entonces no se podía relacionar con ningún ser humano, porque su gloria hubiera aniquilado a los pecadores que se presentasen delante de él. Mis amados, entonces, la verdadera kenosis, ese despojo de Cristo Jesús, no consistió en el abandono total o parcial de algunos de sus atributos, sino en la decisión voluntaria de no usarlos para su propio bien y depender totalmente del Padre. Así que, habiendo explicado este concepto de kenosis, a la luz de la Escritura, debemos entender que el despojo de Jesús, el anonadamiento de Jesús, fue una decisión voluntaria de no usarlos para su propio bien y depender totalmente de Dios. Quiero preguntar, ¿todavía me sigo escuchando? Que me salió aquí algo. ¿Alguien me puede decir si me siguen viendo? Claro. Sí, estamos viendo. Sí, ok. Es que me salió aquí un mensaje en mi computadora como que había interferencias con el internet. Está bien, continuamos. Okay. Continuamos, mis amados. Bien, entonces, Jesús vino de incógnito, y eso es lo que podemos nosotros entender de este fenómeno de la encarnación. Incógnito es una palabra del latín que significa que significa no, y cognitus, conocido, no conocido, identidad no conocida, identidad disimulada. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera: incógnito se usa para significar que una persona constituida en dignidad quiera tenerse por desconocida y que no se lo trate con las ceremonias y etiquetas que les corresponden. Miren, yo no sé cuántos de ustedes conocen al presidente o al primer ministro de Corea del Sur. ¿Ustedes lo conocen? Pues quizás no lo conozcamos, ni yo sé quién es. Pero digamos que en este chat encontramos que alguien allí se entra a esta plataforma de allá de Corea y está interesado en participar de la temática. Y cuando lo vemos, pues decimos, mira, te acaba de entrar alguien ahí que tiene un nombre como asiático. Oh, y su aspecto es asiático. Wow. Y de momento llega una pausa. Bueno, acaba de entrar un hermano que es asiático
y su nombre es asiático. ¿Usted entiende el español, hermano? Y la persona sale hablando español. Nos dice, sí, sí. Ah, ¿y de dónde viene usted? Yo soy de Corea, Corea del Norte. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y usted qué hace en Corea del Norte? Pues yo soy el presidente de Corea del Norte. ¡Wow! Y decimos, espérate, hay que hacer una pausa porque hay que permitir que este hombre nos dé un saludo a todos nosotros. El presidente de Corea del Norte se ha unido a este chat, se ha unido, perdón, a esta plataforma, a este estudio de cristología. Y si estuviese en un templo, pues le permitiríamos dar un saludo a la iglesia porque es una persona honorable y nosotros, ¿verdad? Como adventistas, reconocemos su honorabilidad, reconocemos su posición y le vamos a permitir que dé un saludo. Pues miren, Jesús vino incógnito. No quería que lo tratasen como Dios. No quería que lo tratasen con las ceremonias que se debe adorar a Dios. Aunque aceptó adoración hacia su persona. Así vino Jesús, de forma incógnita. Que nadie se diera cuenta de que Él era Dios. Noten lo que dice deseado a toda la gente, página 131. Noten lo que dice. En ocasión de la limpieza del templo, por ejemplo, la gente percibió más que la presencia de un hombre. Y cita Elena G. de White. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final. Y aunque no lo rodeaba la gloria que le acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Aquí Elena nos está hablando de que Jesús tenía un atributo divino, la capacidad de leer el alma. Juan 20, versos 30 y 31 dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y noten cómo Juan en el verso 31 habla que Jesús es el Cristo, hablando de su humanidad, y luego dice que Jesús es el Hijo de Dios, hablando de su divinidad. Así que claramente los autores bíblicos nos presentan a la luz de la revelación que recibieron ellos, que cuando Jesús se encarna, es Dios y es hombre. A veces escuchamos algunas expresiones que dicen 100% Dios, 100% hombre. Pues miren, esa expresión no deberíamos utilizarla. O usted que me escucha, mi querido amigo que me escuchas, tú como hombre o como mujer, ¿eres 90% hombre y 10% caballo? ¿Eres 90% mujer y 10% yegua? No, ¿verdad que no? O eres hombre o eres mujer. No se habla del hombre en términos de porcentaje, ni tampoco se habla de la mujer en términos de porcentaje. Y cuando un bebé nace, allí el papá lo recibe y dice, mira, es 75% hombre y 25% perro, mira lo que me salió. No, no hablamos en esos términos. Pues cuando hablamos de Dios, decimos que Jesús es Dios y es hombre. Punto. Y se acabó. Así de sencillo. No vamos a entrar en ver porcentaje de divinidad y porcentaje de humanidad. No. La Biblia no presenta a Jesús en esos términos. Es el Hijo de Dios y es el Cristo. Es Dios y es hombre. Y así presenta la Biblia el concepto de la encarnación. Un Dios absoluto y un hombre absoluto. Es más, Jesús en un momento dado, en ocasión de la transfiguración, dio una muestra de su divinidad. En Mateo 16, 28, Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no van a probar la muerte
hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Y cuando nosotros seguimos la lectura bíblica, Mateo 16, 28 es el último versículo de Mateo 16. Y cuando vamos a Mateo 17 y continuamos la lectura, vemos lo que dice. 6 días después. ¿6 días después de qué? De Jesús decir lo que dijo en Mateo 16, 28. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 28? Que iban a haber algunos discípulos que no iban a probar la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios viniendo en su reino. Y para poder Jesús cumplir esa declaración que él hace, pasaron 6 días y Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan, porque él dijo que eran algunos, no dijo que eran todos los discípulos, dijo algunos. Y entonces tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hizo subir aparte a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Ustedes saben que hay un aparato que tenemos en la casa que se llama el atenuador, o en inglés, lo conocemos mejor en inglés, un dimmer. Aquellos que tienen un dimmer en el cuarto pueden bajar la intensidad de la luz del cuarto. Pues miren, Jesús utilizó el atenuador, el dimmer, y allí lo subió un poquito. Y cuando lo subió un poquito, resplandeció como el sol y sus vestiduras se convirtieron blancas. Conocemos la historia. Cuando Pedro vio eso y cuando Juan y Jacobo vieron eso, Pedro dijo, oh, ver si aquí está Elías y aquí está Moisés. Y aquello fue una representación en miniatura de la segunda venida. Elías representa a los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Y Moisés representa a aquellos que pasando por la muerte resucitarán y entonces serán trasladados al cielo juntos con los vivos. Y de esa manera se cumplió lo que Jesús dijo. Y Pedro dijo, wow, Jesús, vamos a hacer 3 cabañas, vamos a hacer esto y lo otro. Y se cumplió lo que Jesús dijo. Algunos de ustedes antes de que muera, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que en ocasión de la transfiguración, Jesús mostró algo de su divinidad para que los discípulos vieran que él era un ser divino. Es más, en varias ocasiones Jesús dio evidencias de su divinidad. En 2 ocasiones dicen los evangelios que a Jesús quisieron entramparlo y apedrearlo y matarlo. Y dice la Biblia que Jesús pasó entre medio de ellos y salió de la multitud que lo quería apedrear, que lo quería ajusticiar, que lo quería matar. Cuando Jesús caminó por el agua, por encima de las aguas, Jesús lo hizo porque utilizó su naturaleza divina. Cuando Jesús realizó los milagros Él los hizo porque es Dios. Tenía el poder de su divinidad de hacer milagros. Cuando partió el pan y los peces, alimentó a 5,000 y en otra ocasión a 4,000. Allí utilizó su poder divino. Claro está, nunca utilizó su poder divino para el beneficio en su contienda contra las fuerzas del mal. Veamos lo que dice Rivión Gera el 15 de junio de 1905. Dejando de lado su manto real y su corona regia, Cristo vistió su divinidad con su humanidad. Cristo no podía haber venido a esta tierra con la gloria que tenía en las cortes celestiales. Los seres humanos pecaminosos no podrían haber soportado el cuadro. Él o su divinidad con el manto de la humanidad, pero no abandonó su divinidad. Carta 280 del año 1904, escribió Elena G. White. ¿Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? Y ella responde, no. Y escucha bien lo que ella escribe.
las dos naturalezas fueron combinadas misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. Así que la Biblia no explica cómo fue esa encarnación, solo dice que la sombra del Espíritu Santo cubrió a María y se gestó una criatura que es Dios y que es hombre. Y Elena, en la revelación que ella recibe de sus visiones de parte del Espíritu Santo, como profeta de Dios, ella nos dice que las dos naturalezas fueron combinadas misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. ¿Cómo fue combinado lo divino y lo humano? Misteriosamente. ¿Y qué significa misteriosamente? Pues un misterio. No lo puedes entender, no lo puedo entender. Así que hasta ahí guardamos silencio y nos quedamos calladitos porque nos vemos más bonitos. No intentes explicar cromosomas, procesos biológicos de cómo el Espíritu Santo embarazó a María. No te metas en eso. Simplemente la Biblia guarda silencio con la llegada de Cristo Jesús al vientre de María y lo explica: la sombra del Omnipotente. El Espíritu Santo vino sobre María y fue hallado en el vientre de María un ser que es Dios y es hombre. Dos naturalezas que fueron combinadas misteriosamente. Y luego Elena cita: en él habitó corporalmente, Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad. Deseado a toda la gente, página 94, párrafo 3. Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Así que la sierva del Señor nos dice que Jesús no utilizó su poder divino para beneficio de nosotros. ¿Y por qué ella dice eso? Porque eso es lo que presentan los evangelios. Y lo podemos ver claramente en los evangelios. Deseado a toda la gente, página 677, párrafo 2. Jesús no respondió. Y Herodes continuó instándole: si puedes, realiza un milagro en favor de otros. Hazlo ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado. Y luego le ordenó a Jesús: muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Y Elena de White, cuando observa ese evento, dice que Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana y debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Yo debo añadir a esta declaración de Elena de White que alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque tú y yo nunca tuvimos que estar en esa posición, porque esa posición Cristo Jesús la ocupó en nuestro lugar. Por eso cuando hablamos de Jesús, hablamos de una muerte sustituta. La muerte que tú y yo teníamos que padecer para pagar nuestra deuda de pecado, Jesús nos sustituyó y Él murió esa terrible muerte de crucifixión para en cambio acreditar a nosotros su victoria. Bendito y alabado y glorificado sea su nombre. Deseado a toda la gente, página 373, párrafo 3. Todas las citas que estoy dando del deseado a toda la gente y todas las citas que le voy a dar del Espíritu y Profecía son de la plataforma electrónica. Así que son de la plataforma electrónica. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías.
Pero para los fariseos, estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. Y en muchos casos, su egoísmo y opresión había causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que los milagros de Jesús le eran un reproche. Página 649, párrafo 3, deseado a toda la gente. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos. Escucha bien lo que voy a leerte. En manos de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, Jesús recibió toda indignidad. Escucha bien. Sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba. Y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tan más difícil soportar la prueba. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Decidió continuar su misión de salvarnos a nosotros y soportar todos estos ultrajes, todos estos insultos. Satanás, 683, deseo a toda la gente, párrafo 1. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito, era su plan, provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de salvación. Mire qué astuto era Satanás. Quería que Jesús se vengara de sus atormentadores, de aquellos que lo estaban ultrajando, de aquellos que le estaban castigando. O quería impulsar un milagro en Jesús para librarse así y destruir el plan de salvación. Miren lo que dice la cita. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la terrible prueba, la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Wow, mis amados. Esta declaración de Elena es una declaración que debe conmovernos a cada uno de nosotros. Porque si nuestra mente es abierta, si nuestra mente es abierta en este momento por el Espíritu Santo y podemos entender lo que Elena está diciendo en el Deseado a toda la gente, en la página 683, párrafo 1, donde Satanás estaba detrás de la turba cruel para ultrajar al Salvador y donde el plan de Satanás era que Jesús usase de represalias, que se vengara o que usara un milagro. El plan de Satanás era destruir el plan de salvación. Y dice que una mancha sobre su vida humana. ¿Y qué es una mancha? Mira, tú y yo tenemos un mal pensamiento que nadie lo conoce y ya eso se constituye en una mancha. Entonces piensa en la mente de Jesús. Un mal pensamiento en esa mente de Jesús. Un desfallecimiento en su humanidad para soportar la prueba terrible. Y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel, escucha bien, aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista, infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Gloria sea su nombre. ¿Sabes que tú y yo somos parte de esa multitud que ultrajó al Salvador? Sí. Tú y yo con nuestros pecados de hoy y con nuestros pecados de mañana volvemos a insultar y a ultrajar al Salvador.
Y ahí está la misericordia de Dios para con nosotros. Ahí está el carácter amoroso de Cristo Jesús, intercediendo en el santuario celestial por nuestros pecados cometidos, por el pecado que vamos a cometer mañana, ¿sí? Y sobre el pecado tenemos que estudiar un poquito en este seminario. Mis amados, podemos ver en resumen que en la persona de Cristo Jesús estaba la naturaleza divina plenamente. En ese cuerpo habitaba la plenitud, el pleroma, la totalidad de la deidad. No fue menos Dios cuando se hizo hombre. Siguió siendo el Dios del universo, el creador, el sustentador. Glorificados a su nombre. Pero también se hizo hombre. Se hizo hombre. Y quiero adelantarte, mi querido amigo, mi querido hermano. Quiero adelantarte que de ahora en adelante, en las 3 noches que nos quedan, nosotros vamos a enfocarnos ahora en la naturaleza humana de Jesús en este seminario de Cristología. Mañana vamos a estudiar este tema semejante a sus hermanos. Es un tema fundamental. ¿Y por qué es tan fundamental estudiar la humanidad de Jesús? Quiero decirte que si nosotros tenemos una cristología como los ebionitas, si tenemos una cristología como los docetistas, si tenemos una cristología como los arrianistas y como las otras controversias que estudiamos, tu concepción o tu concepto de cristología te va a llevar a un concepto soteriológico, porque la cristología está de la mano de la soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación. Si para ti Cristo es una criatura, como lo es en el caso, con mucho respeto lo digo, de nuestros hermanos los testigos de Jehová, que para ellos Jesús es un ser creado, la primera criatura de Dios, y para ellos, en su concepto de neumología, que es el estudio del Espíritu Santo, neuma, la palabra espíritu, logía, estudio. El concepto de ellos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces, si Cristo no es Dios, pues entonces Cristo no puede perdonar los pecados de nuestros hermanos testigos de Jehová. Y como para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa y no es Dios, y lo han minimizado, pues entonces la función del Espíritu Santo de ser el maestro, el pedagogo, el maestro para que ilumine nuestra mente y podamos comprender la Escritura. Si esos 2 fenómenos se dan, entonces usted va a ver que nuestros hermanos testigos de Jehová se les hará imposible, difícil, debo decir, difícil superar sus posiciones teológicas, porque primeramente Cristo es una criatura, no es Dios, así que van a tener conceptos extraños en términos de salvación y al mismo tiempo no podrán comprender la Biblia. De paso, tienen una versión propia de ellos de la Biblia que se distancia de los manuscritos antiguos. Y por esa razón, al mirar al Espíritu Santo como una fuerza activa y no mirarlo como un Dios todopoderoso, con la capacidad de enseñar, al no entender que el Espíritu Santo es el autor, el que inspira la Biblia, pues obviamente ellos no van a poder entender la Biblia. Y por eso un concepto cristológico es tan fundamental en nuestra experiencia, porque si tenemos una cristología distorsionada, nuestra soteriología también va a ser distorsionada. Es por eso la importancia de un estudio cristológico a la luz de la Escritura, a la luz de la revelación. Así que de ahora en adelante ya nosotros damos por sentado que Jesús es Dios, absolutamente Dios, no disminuyó su divinidad en lo más mínimo. Es el Dios todopoderoso. Hizo milagros,
caminó por encima de las aguas, mostró en el monte de la transfiguración, mostró su gloria, una muestra de su gloria. Claramente se le llama el Emanuel, Dios con nosotros. Y todo esto debemos entenderlo, todo lo que es el proceso de la encarnación debemos entenderlo en los términos de subordinación funcional de carácter temporal. No olviden eso. Subordinación funcional temporal. Subordinación funcional temporal. Así que, mis amados, mañana les espero en esta nueva, la siguiente lección. Quiero decirles, mis queridos, que si alguno está preocupado por el tiempo, déjenme decirles que estos seminarios no son predicaciones. Esto es estar en una clase universitaria. Usted y yo vamos a ir a través de la Biblia a penetrar cosas profundas. Y yo, pues qué bueno que esto se da en el entorno de que tú estás en tu casita. No tienes que ahora montar, si estuvieras en la iglesia, no tienes que montarte en el carro para salir hasta tu casa. Y ya estás en tu casita. Así que perdóname el tiempo, pero no hay otra manera de poder entender esto. Recuerda que te dije el domingo que esto es una clase que tomé a nivel de maestría en 2 semanas intensivos, donde estábamos con el profesor desde las 7 de la mañana hasta las 12 en el salón de clase con el profesor, y por las tardes íbamos a tener lecturas ordenadas y hacer investigaciones y presentar material escrito para la clase. Y hemos condensado esto lo más posible, para poder transmitírtelo y puedas tú comprender, tener un cuadro claro cristológico, y al mismo tiempo la cristología te va a llevar a una comprensión soteriológica del plan de salvación. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración, y que en esta noche tú y yo podamos continuar nuestro crecimiento en la poderosa palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria